tengo pelea con ninguna dependencia policíaca, con ninguna. Como es sabido por todos ustedes, la situación de inseguridad que vive el país se ha reflejado en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, convergiendo todo ello en lo más desprotegidos por las circunstancias propias de su forma de vida. Les habla un veracruzano más, que al igual que ustedes está cansado de todas las injusticias que suceden en el estado. El gobernador Javier Duarte, en su afán de que no se publique ningún hecho de violencia en los medios, censurando, amedrentando y comprando, ha generado una verdadera psicosis entre los veracruzanos, que se sienten indefensos. Y expresarle que esto no es cuestión de política, ni para afectar a su gobernatura. Esto es por nuestros paisanos que ya están hartos de tanta injusticia. Ojalá y a todos se les diera la oportunidad de expresar lo que esos mugrosos le han hecho, pero desgraciadamente no todos tienen familia o padres que tengan la capacidad económica o relaciones para que se haga justicia, y algunos otros, por temor a la corrupción de las autoridades, no denuncian. Quiero compartir con todos ustedes algo que yo viví hace unos años en los penales de Tamaulipas. Dentro de los cerezos a nosotros se nos capacitaba de una forma que entre ellas se nos decía que todo ser humano poseemos el instinto criminal, pero no lo desarrollamos por cultura, por educación, por estabilidad económica, por muchas razones. Una de mis actividades que desarrollé para los penales en Tamaulipas, mi trabajo era de trabajador social en apoyo a las actividades de cultura y deporte dentro de los cerezos. Ahí hice muchas amistades con gente que se dedicaba al narcotráfico. Muchos dirán, oye, este está loco, ¿cómo que hizo muchas amistades con gente que se dedicaba al narcotráfico? Eso es terrible. Ahora, ¿qué tal si les digo que Derechos Humanos en su momento los protegió? No, eso es lo peor que puede suceder, que Derechos Humanos haya protegido a unos criminales. Bueno, déjenme explicarles una cosa. Nosotros teníamos la capacitación y la encomienda de que allí no te íbamos a tratar como lo que hiciste afuera, o por tu crimen, o hacer diferencias entre unos y otros, sino que allí se recibía al hombre y el crimen se quedaba afuera. Ahora ustedes dirán, ¿por qué amigos de unos narcotraficantes? Bueno, son cosas que se dan. Recuerde que ese dicho que dice que en la cárcel y en la enfermedad es donde se conocen a los verdaderos amigos. En varias ocasiones me ofrecieron introducir droga al penal para que me ayudara, porque sabían que mi sueldo era bajo. Pero yo les decía que mi trabajo lo hacía con mucha dignidad, respeto hacia los demás, con mucho cariño y amor a lo que hacía. Respetaron mi decisión de no hacerlo, ni tampoco me obligaron, ni tampoco me amenazaron a mí ni a mi familia. Si hubieran sido los criminales que ahorita matan, secuestran, juren lo que no estaría platicando esto, porque al negarme ustedes pues ya saben las consecuencias. Ahora, una de las cosas más importantes que les quiero decir es que el tiempo que yo estuve trabajando en los cerezos aquí en Tamaulipas, estuve los 2 últimos años del presidente Zedillo. Después entró Fox, estuve 3 años más trabajando, y júrenlo que no cambió en nada la forma de pensar de las personas que se dedicaban al narcotráfico, tanto de los que ya estaban ahí recluidos y de los nuevos que llegaban por el mismo delito. Una de las tantas cosas que ellos me platicaban era que 2 víboras no se podían picar. Se referían a ellos y a los políticos de sus pueblos donde eran originarios. Me decían, ¿quién cree usted que seamos más criminales? Nosotros, por darle a nuestra familia una mejor vida, ya vivimos y vimos morir a nuestros padres en la pobreza, donde a veces no teníamos ni para comer cuando éramos niños. Arriesgamos nuestra libertad, transportamos la droga y a veces hasta perder la vida, mientras ellos con sus trajes caros, en el aire acondicionado, en sus carrazos de lujos, tienen sumergido a la pobreza de nuestros pueblos. No nos llega nada, el campo está muerto. Nacimos en la pobreza, ya vivimos, lloramos a nuestros padres. Vienen los militares y arrasan con lo poco que queda, la poca esperanza para sobrevivir. El día que nos iba bien con lo que hacíamos, me decían ellos, haz de cuenta ustedes cuando llega la feria aquí a Reynosa, todo era fiesta y diversión. Cuando yo trabajaba en el cerezo, no existían 2
todos esos grupos que hay ahorita. Eso no existía hace unos años. Un día se acercaron a mí 3 internos, eran exmilitares, y me dijeron: disculpe señor, hemos estado observando aquí en el área de actividades múltiples que hay un asta de bandera. Yo les dije: ah, sí, cómo no. Me contestaron ellos: pues ¿sabe qué? Nos gustaría hacer honores a la bandera cada lunes. Agregaron ellos mismos al comentario: nuestra patria no tiene la culpa ni la bandera de nuestras pendejadas, ni mucho menos de que estemos aquí. Los que quieran participar con nosotros son libres de hacerlo cada lunes. Podía yo decidir en ese momento, tenía que hacer un escrito, llevárselo al director, que lo firmara, ya saben, la clásica burocracia, para hacerlo más rápido y ya no más tardado, ya el próximo lunes ya está cerca. Preferí decírselo directamente. Pues júrenlo que jamás, que mejor ni se lo hubiera dicho. Me contestó de una forma prepotente y grosera: no hay dinero para tal cosa, así que olvídese de eso. Y estamos hablando de un director joven. Pero lo que no sabía el director es que yo ya había ido a hablar con el interno que manejaba la tesorería, que él mismo había dispuesto para controlar a eso a su merced y voluntad, que el director nos había dicho y hecho creer que esas cuotas que él cobraba eran para beneficio de ellos mismos, para remodelaciones de áreas dentro del penal, apoyo para el deporte y la cultura. Con lo que no contaba el director es: los internos me tenían mucha confianza, y el tesorero en secreto me dijo: tengo suficiente dinero de las cuotas que cobramos para que usted compre las banderas que usted quiera. Necesito la autorización del director para darle el dinero. Este dinero provenía de las cuotas y extorsiones que el director les hacía o les había impuesto a pagar a los internos que tenían negocios de comida, aparte a los que cobraba por tener una tienda, por conectarse a la luz, una hielera o cualquier aparato, más cuotas por introducir el refresco de lata al penal. El tema de la bandera quedó olvidado por mí. Al día siguiente que llegué a trabajar al penal, me intercepta el tesorero y me dice: ¿qué pasó con lo de la bandera? No hay dinero para comprar una bandera. A sabiendas que sabíamos que sí lo había. Me contesta el interno sorprendido: pero señor, si ahorita estamos haciendo unas bancas en el interior del penal con un valor sumamente económico, los mismos internos son las que las están haciendo. Él me está presionando para que cada banca la ponga con un valor 10 veces su precio. En el taller mecánico del penal estamos cambiando el motor viejo de su camioneta por uno nuevo. Al día siguiente me encuentro con la novedad de que un interno del Fuero Federal, de los cuales yo había hecho amistad, que era parte del apoyo a la cultura y el deporte dentro del penal, lo habían trasladado a Ciudad Victoria, acusándolo de que era una persona sumamente peligrosa y conflictiva dentro del penal, algo que a mí me pareció algo exagerado. Al salir del penal, en el estacionamiento, se me acerca una mujer y me dice: oiga, disculpe, usted es fulano de tal. Ah, sí, cómo no, sí, ¿qué se le ofrece? Dice: me mandó mi esposo para que le diera un recado. Le digo yo: señora, ¿quién es su esposo? Mi esposo es tal persona. ¿Y qué le pasó a su esposo, señora? Es que lo trasladaron a Ciudad Victoria con falsas acusaciones del director por negarse a pagar los sobornos que él exigía dentro del penal. El estar pagando cuotas dentro del penal conlleva a que ellos tenían que vender las cosas más caras, que a veces era una situación de muchas veces no podían ni ellos mismos sostener por la avaricia y la prepotencia de una persona. Al día siguiente que me presenté a trabajar, lo mismo, más internos trasladados a Ciudad Victoria con las mismas acusaciones. Nuevamente en el estacionamiento, más esposas de internos que yo ya conocía, con las mismas peticiones, que yo les ayudara porque en Ciudad Victoria a sus esposos los tenían segregados, hambriados, sedientos, golpeados, que alguno de sus esposos había llegado casi muerto y destrozado de su cara, con fracturas de costilla, porque lo habían llevado desde Reynosa hasta Ciudad Victoria a puras patadas y macanazos. Me platicaban sus esposas que inclusive ya Derechos Humanos ya tenía conocimiento de los hechos, pero que estaba atado de manos porque no había nadie que atestiguara los hechos. Al día siguiente que me presento a trabajar, resulta que trasladaron ese día también al tesorero y al electricista. El electricista era
optar por conectar las hieleras, que antes que sucediera esto, los internos le daban una propina o lo que ellos querían por los servicios de electricidad. Ahora estaba obligado a cobrar una cantidad de dinero por hacerlo. Me imagino, supongo que se ha de haber negado a hacerlo. Ya sabrán cómo llegó a Ciudad Victoria también, igual que los demás. Fueron casi más de 30, 40 personas trasladadas a Ciudad Victoria. El número no es exacto porque es algo confidencial. Nuevamente el día siguiente que me presento a trabajar, me dice el celador: usted ya no puede ingresar al penal. Son órdenes de la dirección. O sea que ya nada más faltaba yo. Ellos pensaban que al no entrar yo al penal no podía tener acceso a las listas confidenciales de los internos que eran trasladados a Ciudad Victoria. Yo tenía copias de esas listas confidenciales. ¿Por qué razón? Porque mi trabajo me lo requería. Así fue que, como se denunció a Derechos Humanos, intervino y se le giró orden de aprehensión a esta persona.